Entonces, el último componente de este octógono vendría a ser el entorno interno, que se refiere un poco a esos aspectos que la empresa no controla hacia adentro, ¿no? Es decir, acabamos de decir que la empresa debe tener una misión interna, es decir, debe tener claridad con lo que debe hacer con sus trabajadores y su desarrollo personal y profesional, pero hay aspectos de ese entorno interno que la empresa no controla, ¿no? Eh, una empresa puede generar un clima laboral, puede tener algún tipo de prácticas para que el clima laboral sea de trabajo, armónico, de amistad incluso, pero hay aspectos que en la libertad de las personas siempre van a traer temas que uno como empresa no controla. Y ese es un entorno interno. Las empresas de mayor tamaño, por ejemplo, pueden tener un sindicato y el sindicato puede tener algún tipo de línea de acción a favor o en contra de la empresa. En algunos casos los sindicatos pueden incluso parar las empresas, generar conflictos. En otros casos los sindicatos ayudan a construir con la empresa, pero el sindicato es un aspecto que la empresa no controla, porque además hay una legislación detrás que promueve y respalda el agrupamiento sindical. Claro, hay sindicatos que se han ido durante algún tiempo por, por las ramas, por lo político y han de alguna manera enturbiado un poco el aporte que pueden hacer los sindicatos de la empresa. Pero un sindicato bien pensado, un sindicato en el que los dirigentes realmente se preocupen por el bienestar de los trabajadores, pero también por el desarrollo de la empresa, pues son sindicatos que ayudan a construir, ¿no? Entonces, lo que pasa en un sindicato no lo maneja la empresa, no lo controla la empresa, porque es un agrupamiento de trabajadores y cómo ellos van organizándose para, de alguna manera, enfrentar, negociar o proponer cambios en la vida laboral que a veces la empresa no ve, pero que los trabajadores sí lo viven en su día a día, ¿no? Entonces, un sindicato es una estructura dentro de la empresa, pero que la empresa no controla. Y algunos temas del clima laboral que tampoco la empresa controlará en toda su dimensión, ¿no? Eh, no sé, las amistades, los conflictos personales, los desacuerdos entre un trabajador y otro trabajador, o entre un jefe y un trabajador. Entonces, cómo ya se va desenvolviendo, pues el clima laboral a veces no es totalmente controlable, ¿no? Que un trabajador se enamore de una trabajadora o una trabajadora se enamore de un trabajador es algo que la empresa no va a controlar. Sobre eso hay protocolos, ¿no? A las empresas prefieren que si hay una relación sentimental entre dos personas de la misma empresa, de la misma área, a veces mueven a una persona a otra área, a uno de los dos a otra área. A veces, si se casan, la empresa les dice, bueno, dos esposos no pueden trabajar, eso es una norma en muchas empresas. Dos esposos no pueden trabajar dentro de la empresa, entonces, si dos personas deciden casarse, uno tiene que irse. Pero ese tipo de relaciones la empresa no las puede controlar, ¿no? Porque se van a dar en el día a día del trabajo, ¿no? Entonces, todo eso forma parte del entorno interno que también siempre uno como, digamos, responsable de un área, responsable de una empresa, tiene que saber entender, conocer y ver cuáles son las dinámicas de ese entorno interno, aunque uno no las controle y maneje, ¿no? Entonces, estos son los componentes de una empresa propuestos dentro de este modelo organizacional antropológico. Estos son los componentes que es bueno entender cada uno y luego ver cómo se relacionan y cómo algunos de estos elementos pueden tener algunos cambios que generen algún tipo de problemas, pero luego cómo este problema generado, por ejemplo, a nivel de sistemas de dirección, puede empezar a generar problemas en la propuesta de valor, en el saber hacer y generar algún tipo de problema en la misión interna. O cómo alguna falta en la misión interna
va generando deterioro en el saber hacer o en los valores, en el saber hacer, y luego la estrategia que no sale adelante porque hubo algunas fallas o algunas deficiencias en la misión interna o en cómo se implementó algún cambio en la misión interna. Entonces, esta herramienta nos permite tener esa visión organizacional de las que hablábamos hace un par de clases, eh, y identificar, diagnosticar posibles conflictos, problemas, pero además, si en algún momento uno hace un planeamiento estratégico, por ejemplo, poder entender cada uno de los componentes de esta organización con estos elementos que hemos descrito y hacer un planeamiento estratégico que reconozca el valor de todos estos componentes que son importantes para la vida organizacional. Entonces, ahora, este octógono, como lo hemos denominado, también nos ayuda, ahí van a ver ustedes en las transparencias, nos ayuda a identificar, digamos, los objetivos de la empresa en tres planos. La primera línea, en el plano de la efectividad, ya lo hemos ido adelantando un poco, ¿no? El de lograr resultados. La estrategia, los sistemas, la estructura es para lograr resultados, ¿no? Ingresos, ventas, producción. Pero también en un plano que Juan Antonio Pérez López denomina de la atractividad, que tienen que ver con el aspecto psicosociológico de la organización, es decir, del componente psíquico, intelectual de los partícipes de la empresa y de cómo estos se relacionan. Por eso es que ahí está el saber hacer, están los estilos y está la persona y sus perfiles, ¿no? Porque una empresa es más atractiva en la medida que las personas despliegan sus capacidades, su conocimiento, sus sugerencias, su creatividad, sus ideas, las despliegan de mejor manera dentro de la organización. De esa manera una organización se hace mucho más atractiva. Por ahí va ese otro plano de la atractividad, ¿no? Cuando las personas en su aspecto psíquico tienen un desenvolvimiento, un crecimiento, favorece, digamos, las personas se sientan, eh, sientan un desarrollo dentro de la organización. Pero el tercer nivel, los otros componentes que están en el tercer nivel del octógono, se refieren a aquello que permite, genera y fomenta la unidad, ¿no? Que hayan unos valores dentro de la empresa, que haya una misión, que la gente tenga una clara idea de la misión externa y una clara idea de la misión interna hará que las personas estén mucho más unidas, que la empresa esté mucho más unida, que haya unidad, ¿no? Todos a una. Si bien cada uno ocupa puestos distintos, realiza trabajos distintos, tienen niveles de formación distintos, puestos distintos, cuando hay unidad, todos sabemos que vamos a una, ¿no? A que la empresa esté bien, que sea rentable, que sea sostenible, que genere ingresos, pero también rentabilidad, incluso para los accionistas, o sea, utilidades, dividendos, porque si hay bienestar en cada uno, pues, ¿por qué preocuparse de que haya bienestar para otros partícipes de la empresa, ¿no? Entonces, cuando las empresas a veces no piensan en esa misión externa, en esa misión interna, en esos valores, y tienen unas estructuras, unos sistemas que no promueven que haya, digamos, unidad hacia abajo, entonces hay poco sentido de pertenencia, hay celos entre unidades, ¿no? Una unidad la unidad de ventas que quiere vender y no se preocupa porque el producto sea producido de mejor calidad, lo único que les interesa es vender, o al revés, ¿no? Producción, que lo único que quiere es producir, 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 porque recibe una cuota por producción y el de ventas, eh, tiene que salir a vender un producto incluso de mala calidad, que tiene fallas. Entonces ahí hay ruptura, ahí no hay unidad, ¿no? Porque desde la estructura, pero sobre todo en el tercer nivel, no hay un sentido de la misión externa de un producto de calidad para el bienestar de un cliente, para satisfacer su necesidad. Entonces, en base a eso construyo el resto, ¿no?
Y unidad también se refiere pues, a ese sentido de pertenencia, ¿no? Yo soy parte de esta empresa, entonces la gente se esmera, está muy comprometida, eh, está incluso dispuesto a sacrificar algo para dárselo a la empresa, porque hay unos valores que se complementan, porque hay unos valores que son parte también de los valores de las personas, ¿no? Y porque además sé que aquí voy a crecer, sé que voy a desarrollarme y me lo demuestran y mi jefe está permanentemente preocupado por mí, por cómo estoy, por cómo me siento, ¿no? Eso genera finalmente también unidad, ¿no? Esos aspectos más trascendentes. Y eso se ve, y lo vamos a ver en los casos que vienen ya adelante, eso se ve en las empresas, cuando uno tiene este octógono bastante aprendido, practicado, y estás ya dentro de la vida empresarial, organizacional, te ayuda mucho a identificar, mira, aquí efectivamente este cambio que hemos hecho en el sistema de pagos ha ido generando que la gente se sienta menos contenta y entonces sus compromisos se están debilitando, ¿no? O estos valores que hemos planteado, pero que al final no se ven en el producto, no se ven en el precio, no se ven en la organización, en la estructura. Entonces, ¿de qué valores estamos hablando? Entonces, uno puede ver algún tipo de incoherencias, de inconsistencias dentro de la empresa, analizando cada uno de los componentes de esta herramienta. Por eso les digo que desde que la he conocido y he estado en diversas organizaciones trabajando, me ha servido mucho para hacer diagnóstico, entender la realidad empresarial eh, y acomodarme y hacer diagnóstico y hacer propuestas de mejora y planeamiento y estratégico y ese tipo de cosas, ¿no? Por eso es que es importante transmitírselas y que ustedes la reflexionen, la piensen y ojalá ahora con los casos que veamos la practiquen y ojalá más adelante les sirva como herramienta de diagnóstico organizacional. Y por último, recordar que estos tres niveles que vemos dentro de la empresa, también se puede ver que el primer nivel es un nivel formal, ¿no? Está escrita la estrategia, están descritos los procedimientos, los procesos, está, está escrita la estructura en un organigrama, ¿no? Esto es lo formal, lo que está escrito. Pero luego, dentro de las organizaciones, hay un sistema informal o espontáneo, que son los otros dos niveles, como pueden ver en la diapositiva, que se refieren a esa vida organizacional que depende de la libertad de las personas, de sus capacidades, de sus emociones, de sus conductas, ¿no? Entonces, esos otros dos niveles son muy vivos y son espontáneos, son informales, ¿no? Porque yo puedo tener un manual de procedimientos, un protocolo de prácticas, etcétera, pero son las características psicosociológicas de las personas, son las características personales de los trabajadores las que van a darle una dinámica propia a cada organización. Por eso se habla de un sistema espontáneo, porque ahí están las libertades, están los gustos, están las motivaciones, están los sentimientos, las emociones de las personas dentro de la empresa que le dan una dinámica a esa parte formal y estructurada que tiene que haber, que tiene toda empresa que tener su estructura, su sistema formal tiene que estar, que es el que especifica cómo se trabaja dentro de una empresa, pero luego la dinámica espontánea se va a dar. Y conforme una persona va ocupando puestos de dirección, cada vez se ocupa menos de lo formal, de lo estructural, porque lo que uno empieza a dirigir, cuando dirige grupos de trabajo, ya uno establece el funcionamiento, cómo funciona mi dirección, qué plan de trabajo tengo para este año, el plan anual, el protocolo. Pero luego, ya en el día a día de la empresa, lo que uno más dirige son estos sistemas espontáneos, porque depende del avance, la gente, la motivación, y ahí es donde uno que dirige grupos, pues tiene que tener muñeca, tiene que tener cierta experiencia para hacer que la empresa salga adelante, ¿no? Y las actividades y los objetivos se cumplan, ¿no? Entonces, eso es también lo interesante de esta herramienta,
que nos permite diferenciar lo formal y lo espontáneo, que es aquello en lo que nos ocupamos mucho quienes en algún momento nos toca dirigir empresas, departamentos, grupos de trabajo, ¿no? Muy bien, entonces con eso vamos cerrando estas sesiones sobre las organizaciones empresariales. Entonces toca ahora ver un poquito esto en la práctica. Vamos a hacer nuestro primer ejercicio casuístico y les voy a pedir que me envíen ya al correo electrónico un listado con las 8 personas que conformarían su grupo, eh, y vamos a ver los casos de manera grupal. Bueno, ya les voy a mandar las indicaciones, pero la idea es que tengamos sesiones para ver los casos ya en vivo. Vamos a hacer un ensayo con este primer caso. Vamos a tener sesiones por Zoom. Es muy difícil hacer un caso con 117 personas conectadas, así que vamos a desarrollar este primer caso en grupos, ¿ya? En grupos de 30 personas, ¿ya? Vamos a hacer grupos de 30 personas. Eh, bueno, si son 8 van a ser 32 personas probablemente, o sí, 32 personas por grupo, ¿no? 4 grupos de 8, haremos 4 grupos de 8 y tendremos la sesión a través de Zoom de los casos. Yo les voy a colgar ahora el primer caso, que se llama Maderas Tropicales. Ustedes van a leer el caso, lo van a discutir en grupo y lo veremos en la siguiente clase. O sea, el próximo día martes yo les voy a mandar todo esto explicado. Para ello les pido que me manden ya la lista con los nombres de los integrantes del grupo que les he pedido que formen, 8 grupos. Y vamos a hacer un primer ensayo de desarrollar casos de manera virtual, ¿no? Para mí va a ser también una primera experiencia. Entonces lo que les voy a pedir es que me manden la lista de casos, les voy a escribir cómo vamos a operar. Entonces, con algunos veremos, lo vamos a ver en la próxima semana en las 2 sesiones. Pues con unos usaremos la hora de 9 a 10, con otro grupo de 32 usaremos la hora de 10 a 11, con otro grupo lo veremos el día jueves, el caso, y con el cuarto grupo lo veremos el jueves en la segunda hora. Vamos a tomar una hora para ver los casos mediante Zoom con cada uno de los grupos, ¿ya? Entonces, ahora les voy a mandar las indicaciones. Lean muy bien el caso, por favor. Leanlo bien, analícenlo. Y los que no lo veamos en la primera clase, aprovechen el tiempo para reunirse virtualmente los 8 integrantes del grupo y discutan el caso. ¿Ya? Eso es lo enriquecedor de un caso. Ustedes lo leen individualmente, lo estudian, piensan en una solución, piensan en el problema. En segundo término, se reúnen con su grupo de 8. Hacen una reunión virtual, discuten el caso, cuál es la solución, cuál es el problema, qué hacemos, qué decidimos. Lo discuten entre 8 personas. Y luego ya tenemos la reunión de 4 grupos de 8, 32 personas en Zoom, y ahí iremos viendo cómo ustedes han analizado el caso y trataremos de ver qué solución le damos al caso, ¿ya? Esa es la dinámica que vamos a tener. Les agradezco mucho el tiempo y seguimos avanzando en el curso. Espero que estén muy bien. Nos vemos entonces el martes con los 2 primeros grupos que armemos para ver el primer caso Maderas Tropicales, que desde ya está colgado, y espero que lo lean y lo analicen de manera eh, profunda. Cuanto más profundo mejor, porque así aportarán también más en la discusión grupal. Muy bien, les agradezco mucho, espero que estén muy bien. Nos vemos el día martes.